Hace muchos años di una conferencia que llevaba por título La gnostización de la teología. Me basaba, entre otras cosas, en algunas ideas tomadas de André Manarange, otrora rector del seminario de Ars en Francia, quien había escrito un libro que causó cierto escozor en los ambientes progresistas en la década del 90, titulado Los sacerdotes, crisis y formación. La situación actual de la Iglesia y de nuestra sociedad representa una aguda profundización de lo que se vivía en aquel tiempo. Por eso quiero recordar las líneas generales que expresé en aquel momento y añadir algunas puestas al día. Henri de Lubac, en su libro La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore, cita una carta de Jürgen Moltmann a Karl Barth del año 1965, donde, entre otras cosas, le decía esto: Joaquín está más vivo que Agustín. Joaquín es Joaquín de Fiore, está más vivo que San Agustín. Joaquín de Fiore fue un monje cuyas tesis fueron calificadas por un muy serio teólogo como típicamente cabalísticas, gnósticas. Por tanto, Moltmann afirmaba en su carta la actualidad del pensamiento gnóstico y cómo éste ha quitado terreno al ortodoxo de un San Agustín. ¿Qué es la gnosis y qué es el gnosticismo? Es un intento de explicar toda la realidad, Dios, el hombre, el mundo, de modo racionalista y natural, encerrado en la inmanencia temporal, es decir, sin trascendencia, sin referencia a Dios, sin revelación. Es un reduccionismo de lo sobrenatural a lo racional y a lo mundano. Cuando la gnosis se infiltra en el cristianismo, lo que intentó hacer desde los tiempos de los apóstoles, como vemos en las denuncias hechas por San Pablo en sus epístolas, por San Juan en las suyas, toma conceptos cristianos de la fe y de la moral, los vacía de contenido, les da otro sentido, pero los conserva para cambiar de ese modo la fe de los cristianos. Esa gnosis tiene dos formas de presentarse, una abierta, otra encubierta o furtiva. La abierta es el pensamiento que se declara francamente contrario a la tradición católica. Pensemos en Hegel, por ejemplo, en el marxismo, antes que ellos en Spinoza, o luego en Nietzsche o en Lutero, para hablar de una gnosis de tipo religiosa. En cambio, la subrepticia es más grave por sus consecuencias, porque aunque sostiene lo mismo que la abierta, sin embargo, intenta subsistir en el seno de la Iglesia, no declara su herejía, aunque la profesa. En varias épocas de la historia ha estado muy viva, sobre todo en la obra de muchos teólogos seducidos por el gnosticismo. Y por su modo de presentarse muerde la inteligencia de muchos incautos que se van gnostizando sin darse cuenta. Por ejemplo, la herejía del modernismo en fines del siglo XIX, comienzos del XX, fue una gnosis con letras mayúsculas. Y el progresismo, que es su natural heredero, es más de lo mismo. Basta leer la actualísima encíclica de Pío XII, Humani Generis, o, para no ir tan lejos, la catequesis del Papa Francisco en el día 4 de mayo de 2022, el mismo año en que estoy grabando este video, en la cual dijo, entre otras cosas, la tentación gnóstica, que es una de las herejías, una de las desviaciones religiosas de este tiempo, la tentación gnóstica siempre permanece actual. Y más adelante decía, la práctica de la fe para estos gnósticos, que ya estaban en la época de Jesús, es considerada como una exterioridad inútil e incluso nociva, como un residuo anticuado, como una superstición enmascarada. En resumen, una cosa para los viejos. En un muy valiente discurso ante el cuerpo académico de la Universidad de Lyon el 7 de octubre del año 1986, San Juan Pablo II, hablando del mensaje teológico del gran campeón contra los gnósticos que fue San Ireneo de Lyon, mártir de fines del siglo II, recordaba lo siguiente, cito sus palabras textuales. La gnosis, con mayúscula, el pensamiento gnóstico, la gnosis fue una de las primeras contestaciones radicales del cristianismo. Y añadía más adelante, ¿quién osará decir que la tentación gnóstica ya no es un obstáculo para la Iglesia? El ensayo de interpretación del cristianismo por filósofos como Hegel
Era en verdad una manera de vaciar la fe cristiana de su sustancia, interpretando el anonadamiento del Hijo de Dios, la encarnación, como pérdida de la identidad de Dios y la anulación del abismo entre Dios y su criatura. También hoy existe de manera difusa en ciertos cristianos la tentación de hacer una lectura de la Biblia dominada por presupuestos extraños a la fe, de plegar la fe a un sistema construido fuera de ella, conservando en todo caso las fórmulas familiares de la Biblia o de la doctrina cristiana en apoyo de estas corrientes heterogéneas. El deber del teólogo es evitar este género de sustitución ruinosa, de velar por la autenticidad como Ireneo. ¿Qué actualidad tienen estas palabras en nuestros días? En esta conferencia voy a referirme solo a la gnosis subrepticia, jamás muerta, pero que desde hace una década o un poco más ha vuelto a tomar coraje y brío como para intentar adueñarse de todo el pensamiento católico. Y cuando digo esto, estoy pensando en el panorama que nos presentan algunas universidades pontificias, en la mayoría de las revistas de filosofía y teología que se dicen católicas pero no lo son, o sin ir más lejos, la crisis de tantos obispos, como lo demuestra la deriva hacia el cisma y la herejía del actual sínodo alemán, denunciada no por mí con estas palabras, sino por otros obispos y por cardenales, como Brandmüller, Pell, Müller e incluso conferencias episcopales enteras como la de Polonia, la de los países nórdicos e incluso, más sorprendentemente aún, incluso por pastores de clara orientación progresista, como el cardenal Casper, quien desatara la polémica sobre el matrimonio en el consistorio del año 2014, o el cardenal Schomburg de Viena, que no se ha mostrado gran defensor de la ortodoxia moral en la última década. A esta gnosis nosotros la podemos caracterizar con diversos rasgos. Voy a nombrar algunos de ellos. En primer lugar, es peor que la herejía que rompe abiertamente con la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la gnosis encubierta se da en el interior de la fe, no intenta romper y salir del pueblo de Dios, quiere quedarse dentro de él para dañarlo con eficacia. Además, el gnóstico no se siente culpable, al contrario, se presenta como el cristiano mejor informado, el más fiel al Evangelio, el más capacitado para hacer creíble la fe a los hombres de hoy. También porque le gusta jugar al mártir. Cuando es reprendido, pensemos en las sanciones otrora a Gilles, Becurran, Teilhard de Chardin, Hans Kühn, Leonardo Boff, Marciano Vidal y tantos otros, o bien afirman que ellos no han querido decir lo que se les reprocha, o bien que no es algo tan esencial al cristianismo. Por otra parte, en general trata de no presentar como una actitud de ruptura con el pasado, esto en general, sino como un verdadero desarrollo de la doctrina cristiana, o que la ruptura es el verdadero desarrollo, el natural desarrollo, esto lo explicaré un poco más adelante, ¿no?, de la doctrina cristiana. Aunque esto tiene sus excepciones, porque a veces cuando ve que la Iglesia, es decir, el magisterio, la jerarquía, se tarda demasiado en cumplir lo que son sus expectativas, las expectativas de esta corriente gnóstica, a veces empuja más abiertamente una ruptura explícita, como por ejemplo está haciendo ahora en nuestros tiempos el llamado sínodo alemán. Quizá porque tiene miedo de que si no logra los cambios sustanciales antes del próximo papa, no sabe cómo le puede salir después el pastel. Por eso, en su apuro, pide alteraciones esenciales en temas como la homosexualidad, ideología de género, anticoncepción, moral sexual matrimonial y no matrimonial, ordenación de mujeres, sacramentos, pecado, etc. San Juan en el Apocalipsis dice en un pasaje que el diablo en los últimos tiempos irá por todo y con desesperación. ¿Por qué? Dice él, porque sabe que le queda poco tiempo. Quizá por eso vemos lo que vemos. Además, la gnosis subrepticia es más peligrosa que la abierta, también por el hecho de que para salir de ella no basta aceptar algunas correcciones particulares o momentáneas, sino que es necesario sacarse los lentes deformantes. Es un problema de visión global.
En cambio, la herejía común y silvestre, que es también una gnosis, como ya dije, pero explícita, si bien en sus inicios es más separada de la Iglesia, también es más cercana a ella desde otro aspecto. Suele consistir en la negación de alguno o algunos artículos determinados de la fe, pero manteniendo la generalidad del dogma. Acepta unas verdades, niega otras. En cambio, el gnosticismo, propiamente dicho, reinterpreta todas. El gnóstico puede mantener todas las fórmulas, pero estas han sido ya vaciadas de su sentido original y quieren decir otra cosa diversa. De ahí que la conversión para el gnóstico y para el herético tenga exigencias diversas. Convertirse, por ejemplo, para un luterano, para un calvinista, consiste en hacer un camino de retorno por el cual las verdades que todavía profesan auténticamente vuelvan a insertarse en el credo total al que pertenecen realmente, como dice Juan Pablo II en la encíclica Ut Unum Sint. Esta es la tarea justamente del ecumenismo verdadero. El gnóstico, en cambio, debe pulverizar la totalidad de su pensamiento, porque para convertirse debe destruir todo el sistema de pensamiento con los presupuestos intelectuales que lo orientan. En el gnosticismo las raíces están podridas, en la herejía se han secado algunas ramas. En segundo lugar, la gnosis es una realidad paracristiana, es decir, al margen del pensamiento cristiano. Pero al mismo tiempo es un fenómeno parasitario del cristianismo. La gnosis es parasitaria de la fe. Los parásitos se enquistan en un ser vivo y lo van consumiendo de a poco. La gnosis es el parásito de la fe de la Iglesia. Por eso no la abandona abiertamente. La Iglesia le da de comer, le da prestigio, le da un trabajo, le da un sentido. Todos los teólogos y pastores progresistas que trabajan contra la Iglesia viven de la Iglesia, incluso en el sentido económico, como vemos que ocurre en los ambientes eclesiásticos de los países ricos. Para eso necesita presentarse como compatible con la fe. Más aún, nos quiere vender que lo que ella enseña y propone es el único modo de hacer creíble el cristianismo al mundo de hoy. Se autoproclama como la única versión comprensible al mundo actual, pero en realidad es una adaptación de la fe al mundo. Podríamos decir que es el mundo vestido de cristiano, pero así como el mono vestido de marinero es un mono y no un marinero, así el mundo vestido de cristiano es mundo, no es cristianismo de Jesucristo. Solo que en este caso el mono se comió al cristiano, lo parasitó y lo devoró. En tercer lugar, afirma que el único modo de crecer que tiene la Iglesia es a través de una fractura con el pasado y que esto sería evolucionar y progresar. Y que no debemos asustarnos porque esto en realidad ha ocurrido ya muchas veces en el pasado histórico de la Iglesia. Que la Iglesia evoluciona es innegable, es una ley de todos los seres vivos que crecen y se desarrollan. Y esto la tradición lo ha enseñado siempre. Pero los seres vivos crecen sin cambiar sustancialmente. Yo, evidentemente, he cambiado mucho desde cuando era un bebé, pero soy el mismo que cuando nací y soy el mismo que era en mi adolescencia y eso que no me parezco nada a lo que me parecía mi apariencia adolescente. Para un ser vivo, una ruptura sustancial con su pasado no representa un crecimiento, es lo que llamamos muerte. Puede ser que luego de él aparezca otro ser u otros seres, como del cadáver surgen los gusanos, pero estos son otros seres distintos, no es el mismo que ha evolucionado. Sobre el auténtico crecimiento de la fe, del dogma y de la Iglesia, es célebre la descripción que hizo en el siglo V San Vicente de Lerans. Él decía lo siguiente: quizá alguno se pregunte, ¿entonces no es posible ningún progreso en la Iglesia de Cristo? Claro que debe haberlo, y grandísimo. ¿Quién hay tan enemigo de los hombres, tan contrario a Dios, que trate de impedirlo? Pero ha de ser con la condición de que se trate verdaderamente de progreso para la fe y no de cambio. Es característico del progreso, seguía diciendo nuestro autor, que una cosa crezca permaneciendo siempre idéntica a sí misma. Propio del cambio es, por el contrario, que una cosa se transforme en otra.
Crezca, por tanto, y progrese de todas las maneras posibles el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, tanto de cada uno como de la colectividad, tanto de un solo individuo como de toda la Iglesia, de acuerdo con la edad y con los tiempos, pero de modo que esto ocurra exactamente según su peculiar naturaleza, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, según la misma interpretación. Esto está en esa obra, el Commonitorio número 22. Y más adelante, capítulo número 23, añade, este crecimiento debe seguir su propia naturaleza, es decir, debe ser de acuerdo con las líneas del dogma y debe seguir el dinamismo de una única e idéntica doctrina. El gnosticismo, para defender sus tesis, pretende hacernos creer que la Iglesia ha cambiado su doctrina de modo sustancial en el pasado muchas veces, y particularmente en el Concilio Vaticano II. Resistirse, pues, a la nueva Iglesia es oponerse al concilio. Los tontos que no han leído el concilio, esto se lo creen a pie juntillas. Pero quienes leemos y releemos los documentos del concilio, no encontramos esos pretendidos cambios sustanciales, sino todo lo contrario. Por eso, para mantener la acusación de desobedientes al concilio, ahora enseñan que el Concilio Vaticano II no son en realidad los documentos del concilio, sino algo vaporoso que ellos llaman el espíritu del concilio. Eso vago, gaseoso, que solo existe en sus mentes trasnochadas, sería el verdadero concilio y estaría en franca ruptura con la tradición anterior a él. Ahora uno entiende mejor por qué Juan Pablo II, de modo constante y pertinaz, ya cuando era cardenal de Cracovia, y sobre todo siendo pontífice, mostró constantemente la continuidad del Concilio Vaticano II con toda la tradición de la Iglesia, y lo hizo en todos los documentos en que pudo hacer uso de esos escritos del Concilio Vaticano II. Y también uno entiende por qué Benedicto XVI luchó a brazo partido para defender lo que él llamó, con feliz expresión, la hermenéutica de la continuidad, en contra de lo que él mismo llamaba una hermenéutica de la ruptura, esgrimida por el progresismo del último medio siglo. En el célebre discurso a la Curia Romana en la Navidad del año 2005, Benedicto decía de la hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura que, y lo estoy citando textualmente, a menudo ha contado con la simpatía de los medios de comunicación y también de una parte de la teología moderna. Pero le oponía a continuación la hermenéutica de la reforma, de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto Iglesia que el Señor nos ha dado. Es un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino. He ahí la idea de San Vicente de Lerans actualizada. Y luego seguía diciendo, la hermenéutica de la discontinuidad o ruptura corre el riesgo de acabar en una ruptura entre iglesia preconciliar e iglesia posconciliar. Y resumía luego el argumento de esa hermenéutica gnóstica con estas palabras. Afirma que los textos del concilio como tales no serían aún la verdadera expresión del concilio, del espíritu del concilio. Serían el resultado de componendas en las cuales, para lograr la unanimidad, se tuvo que retroceder aún, reconfirmando muchas cosas antiguas ya inútiles, pero en esas componendas no se reflejaría el verdadero espíritu del concilio, sino en los impulsos hacia lo nuevo que subyacen los textos. Solo esos impulsos representarían el verdadero espíritu del concilio, y partiendo de ellos y de acuerdo con ellos, sería necesario seguir adelante. Precisamente porque los textos solo reflejarían de modo imperfecto el verdadero espíritu del concilio y su novedad, sería necesario tener la valentía de ir más allá de los textos, dejando espacio a la novedad en la que se expresaría la intención más profunda, aunque aún indeterminada, del concilio. En una palabra, terminaba diciendo el Papa, sería preciso seguir no los textos del concilio, sino su espíritu.
En cambio, como expresiones de la verdadera hermenéutica, la de la continuidad o reforma, Benedicto citaba en ese mismo discurso al Papa Juan XXIII en su discurso de apertura del concilio, el 11 de octubre de 1962, y al Papa Pablo VI en su discurso de clausura del concilio del 7 de diciembre de 1965. Es decir, los discursos que encuadran como su comienzo y su final, precisamente todo el trabajo del concilio, ¿no? En estos dos discursos, la hermenéutica que se hace, la interpretación de ese evento que fue el concilio, uno comenzando, el otro ya terminado, son justamente mostrando la continuidad con toda la tradición de la Iglesia. Del discurso de Juan XXIII, Benedicto citó en aquella ocasión, un largo pasaje en el que decía, entre otras cosas, que el concilio, cito textualmente, quiere transmitir la doctrina en su pureza e integridad, sin atenuaciones ni deformaciones. Y definía la tarea de la Iglesia como no únicamente guardar el tesoro precioso de la doctrina, sino estudiar lo que exige nuestra época para que esa doctrina verdadera e inmutable, a la que se debe prestar fielmente obediencia, se profundice y exponga según las exigencias de nuestro tiempo, conservando sin embargo el mismo sentido y significado. Esas son las palabras de Juan XXIII, son las palabras citadas por Benedicto XVI. Nuevamente la misma idea de Vicente de Lerans, siempre presente en la misión de la Iglesia. Debemos decir, sin embargo, que la interpretación rupturista de la Iglesia y de la evolución doctrinal, interpretación gnóstica, como ya he dicho, no ha sido defendida por el progresismo solamente, por ejemplo, el de la Escuela Teológica de Bolonia, sino que lamentablemente ha recibido una ayuda paradojal de aquellos grupos críticos al concilio que, para hacer más creíbles sus censuras al concilio, también lo califican como una ruptura con la tradición. Es decir, defienden una hermenéutica de la ruptura haciéndole el caldo gordo al progresismo. En cuarto lugar, la gnosis resulta seductora para las inteligencias débiles en la fe, porque encierra todo misterio en conceptos totalizantes que parecen agotarlo, parecen explicar todo racionalmente, pero de ese modo en realidad empobrece la fe y la vuelve árida, porque los que creen que saben más porque creen que pueden explicar racionalmente los misterios, en algún lugar extraviaron el camino. Si podemos entender a Dios, ha dicho ya San Agustín, entonces lo que estamos entendiendo no es Dios. Una teología que descifra el misterio, la fe, el dogma, los sacramentos, etc., será atractiva para las mentes ávidas de explicar todo, pero está vendiendo el cuento del tío. El mismo cuento que la serpiente le vendió a Eva en el paraíso cuando el demonio pretendió abrirle a la mujer los misterios desentrañables de los planes de la sabiduría divina. En este sentido, hacer una teología desde abajo o una cristología desde abajo, es decir, independientemente de las verdades dogmáticas de la encarnación y de la Trinidad, sino a partir simplemente de lo histórico, de lo temporal, de lo humano, para remontarse de allí hasta el misterio de Cristo, es simplemente un disparate. Pues ese disparate es el que propusieron teólogos como Hans Küng, en realidad ex teólogos, porque la autoridad de la Iglesia lo despojó en algún momento de ese título. Hans Küng, por ejemplo, en su libro Ser Cristiano, publicado en español en el año 1977, y otros que con otro lenguaje siguieron la misma idea. Por ejemplo, González Faust en su obra Acceso a Jesús del año 1979. La última característica que señalo de la gnosis es su intolerancia despiadada. Todos los que la han enfrentado lo saben muy bien y han experimentado su persecución en carne propia. Porque la gnosis vocifera libertad, libertad, para poder infiltrarse dentro de la doctrina de la Iglesia. Pero cuando alcanza el poder, y lo ha hecho muchas veces, y ahora estamos en uno de esos periodos de empoderamiento, como dice el lenguaje en boga, muestra su verdadero rostro, que es despiadado y fanático, opresivo e implacable.
En efecto, cuando tiene frente a sí un magisterio de la Iglesia sólido, lúcido, como fue por ejemplo el de Pío X a comienzos del siglo XX, Pío XII a mitad del siglo XX, Juan Pablo II en toda la última parte del siglo XX, ha reclamado machaconamente libertad. Libertad de investigación para los teólogos, libertad de enseñanza y expresión para los profesores, libertad de expresión para los escritores, etc. Es decir, apertura, libertad, pluralismo. Pero esto, en boca y pluma de la teología gnóstica, es pura cháchara. Porque la gnosis busca ocupar todo el terreno posible. Ella tiene sus dogmas. Y una vez que ha logrado ubicarlos en el pensamiento del vulgo, no soporta que sean puestos en duda. Y cuando cuenta con poder, por ejemplo, cuando tiene a su favor los medios de comunicación, que ha sido casi siempre, o cuando los que piensan gnósticamente alcanzan puestos de poder en la jerarquía, en las cátedras, en las universidades, en los dicasterios, etc., usan todos los medios para oprimir e impedir que se enseñe todo lo que se opone a sus dogmas y tesis. En su obra Manarange mencionaba, por ejemplo, la tenaz oposición a la tesis del jesuita Christian Cochigny sobre el origen apostólico del celibato sacerdotal en el Instituto Católico de París, año 1969, o los esfuerzos para impedir la traducción al francés de la obra Redatando el Nuevo Testamento del pastor protestante y antes súper progresista John Robinson, pero que ahora en esa obra tiraba abajo todas las afirmaciones del progresismo bíblico, o el sarcasmo con el que se mofaron de los estudios de Jean Carmignac sobre la redacción tempranísima y en arameo del Nuevo Testamento. De mis años de estudiante en Roma recuerdo la oposición al padre Ols en el Angelicum por sus tesis contrarias a Schillebeeck y Rahner, la presión contra la obra del gran exégeta François Dreyfus, Jesús sabía que era Dios, donde demostraba exegéticamente que Jesús tenía clara conciencia de su divinidad, oponiéndose a lo que enseñaba en aquel tiempo algunas cátedras de cristología romanas. Y podríamos mencionar la oposición, la proscripción, el relegamiento de tantos otros buenos catedráticos y pastores en muchos lugares del mundo. Y cuando no persigue abiertamente, aplica al menos la conjura del silencio. Nunca se lo cita, nunca se le publica, nunca se lo pone como punto de referencia. Uno puede leer obras enteras de teología de los años 90, donde no hay ni una sola citación, por ejemplo, de Juan Pablo II, siendo el pontífice reinante. Hoy a todo esto se lo llama cultura o ideología woke, es decir, de la cancelación, que demoniza al que discrepa, lo condena al ostracismo, le niega expresión y cuando puede lo borra del horizonte cultural. El gnosticismo pareciera haber hecho suya la frase de una conocida ideóloga argentina que, llena de resentimiento, no se cansa de decir: para los enemigos ni olvido, ni perdón, ni reconciliación. La gnosis ha hecho siempre lo mismo. Y si no, que lo diga San Atanasio, exiliado 7 veces por oponerse al arrianismo, una de las primeras gnosis en carcomer la fe cristiana, y todos los que a lo largo de 2000 años osaron ponerse en contra cuando los gnósticos tuvieron poder. Para desacreditar a sus oponentes, decía Manarange, la gnosis suele echar mano a ciertas calificaciones infamantes. Estoy seguro que todos nosotros hemos escuchado alguna vez o muchas veces algunas de ellas. Por ejemplo, al que habla con certeza lo califica de retrógrado, retrasado. En cambio, quien pone en duda toda certeza, a ese lo define como un abierto de mente. Al que actúa con autoridad verdadera lo califica de tirano, dictador, déspota, opresor, autócrata, dominante. De esa manera puede siempre disfrazar sus desobediencias, sus agachadas a la autoridad, sus evasivas, subterfugios, como si fueran libertad de espíritu. En esta depreciación de la autoridad, hay que decirlo, ha tenido mucho que ver la obra de la Escuela de Frankfurt con su timo de la famosa personalidad autoritaria, pero eso sería otro tema distinto. Al que se niega a hacer componendas en las cosas que no son negociables, lo cataloga de cerrado y obtuso. En cambio, llama a un espíritu abierto, comprensivo o incluso misericordioso aquel que negocia todo, incluso la fe. A la firmeza en la fe la denomina monolítica, término que para nuestra época suena a patología mental, como equivalente a fanático, sectario, exaltado, intolerante, implacable.
A eso le va a oponer como una actitud correcta, sana, el pluralismo. Pero no un pluralismo verdaderamente teológico, que la Iglesia siempre practicó, como vemos por ejemplo en la Edad Media, entre pensadores como Tomás de Aquino, Buenaventura, Pedro Lombardo, que ciertamente explicaban algunas cosas de manera diversa. Aquí se refiere al pluralismo dogmático, es decir, que cada uno pueda creer lo que quiera, fabricándose una fe a su medida. Al que defiende que hay una moral basada en la ley natural y en la ley divina, al que afirma que tal cual enseña la Sagrada Escritura, la tradición y los documentos del magisterio de todos los tiempos, que hay absolutos morales, es decir, actos que siempre y en todas circunstancias son pecado grave y no se pueden justificar por ninguna circunstancia, ningún fin, a ese lo clasifica de rígido, intransigente, inmisericorde, falto de compasión. Y podríamos seguir enumerando otras operaciones de cancelación de las personas incómodas para la cultura gnóstica, pero estas bastan como muestra. Resumiendo, la gnosis tiene hambre de poder y cuando muerde no hay perro que le dispute el hueso. La gnosis que acabamos de caracterizar someramente, entonces, ejerce su acción demoledora sobre la fe y la teología y lo hace a través de una serie de reducciones. No se trata de una reducción cuantitativa de la fe, como hace la vulgar herejía cortando o negando alguna o algunas verdades, sino de una alteración cualitativa, cambiando la fe en su totalidad. Hablando en términos generales, Manaranch decía que aplicaba al dogma dos prefijos según los casos. El primero es el prefijo de o des. Por ejemplo, en las palabras que son palabras talismán del progresismo de los últimos 60 años, desmitologizar, desacralizar, desmontar, y en la filosofía, el deconstruir, tan en moda en nuestro tiempo. El segundo prefijo es re, por ejemplo, en aquellas otras palabras talismán, relectura, revisión, reinterpretación, reescribir, refundación, reactualización, etc. Y esto lo presenta como una purificación de la fe, es decir, como una limpieza de la fe de todo aquello que se le ha ido añadiendo por la mentalidad popular, por una teología poco científica, un poco supersticiosa. Pero en realidad lo que hace es lo que expresa el famoso dicho, arroja al niño junto con el agua en que lo ha bañado. Con esta supuesta purificación hacen desaparecer no las escorias que se han pegado a la fe, sino la fe misma. Y sino que lo desmienta la apostasía masiva que estamos viviendo en muchos lugares que otrora fueron bastiones de la fe. Miremos simplemente varios de los países del centro y norte de Europa, donde antes brilló la fe y hoy, después de la purificación que han hecho, no queda quien crea ni siquiera en Jesucristo. Voy a mencionar a continuación 7 de las principales reducciones que el gnosticismo ha venido practicando sobre la fe desde mitad del siglo pasado. La primera reducción de la fe es la reducción de la fe en los límites de la razón. El principio gnóstico sería algo más o menos así. No se puede ir más allá de los límites de la razón humana. Este prejuicio nació dentro del protestantismo liberal y racionalista, pero invadió prontamente el campo católico de la exégesis, de la predicación y de la catequesis. Lo más conocido de esta corriente fue quizá su negación de todo milagro y de todo hecho sobrenatural. La mayoría de los escritos sobre la Biblia, en particular sobre el Nuevo Testamento, publicado desde los años 60 hasta los 80, 90, niegan prácticamente todo lo que parezca sobrenatural, comenzando por supuesto con los milagros. En esta reducción que se hace, ¿no?, de todo a lo racional, Dios no va a ser más que una exigencia moral de nuestra razón. Tiene que haber algo que compense las injusticias de este mundo y castigue los males. Por eso se postula la existencia de un Dios. Pero ese Dios no es el Dios personal, no es el Dios trino, no es el Dios que se revela a sí mismo en la Sagrada Escritura. Por su parte, Jesucristo no es más que un gurú que ha experimentado como ningún otro o como pocos otros una filiación divina que es en realidad puramente simbólica. Su mensaje contiene solo valores humanitarios como la paz, la comprensión, la reconciliación, el amor, la solidaridad, porque en el Jesús gnóstico no hay redención. La muerte de Cristo tiene solo un valor ejemplar, pero no es
un acto que redime propiamente. Y díganme si acaso no suena así la descripción del Jesús que escuchamos en muchas de las homilías domingueras de nuestras parroquias. La exégesis bíblica para el racionalismo consiste en destilar la esencia del cristianismo, como dijo algún autor, es decir, dejar de lado los hechos de la salvación, que son necesariamente míticos, y quedarse solo con los valores contenidos. Es pues un docetismo de los hechos, una negación de lo histórico. Una buena síntesis de este modo de pensar, para que veamos que no está tan lejano de lo que se enseña hoy en día, la ofreció hace poco el mismo general de los jesuitas, el padre Arturo Sosa Abascal, en entrevistas públicas, quien afirmó, por ejemplo, ante el vaticanista suizo Giuseppe Rusconi, que hay que relativizar lo que los evangelios atribuyen a Jesús porque, palabras literales suyas, en esa época nadie tenía una grabadora para registrar sus palabras. Esto está publicado en Infocatólica el 22 de febrero del 2017. O cuando dijo, un par de años más tarde, en otra oportunidad, que el diablo no es una persona como la persona humana, sino una figura simbólica para expresar el mal. Esto se puede leer en Así Prensa del 21 de agosto del 2019. Es eso lo que estoy diciendo. Ejemplos verdaderamente claros. Esta gnosis se elimina con mayor o menor sutileza según los autores, por lo tanto, la encarnación y la redención. En particular, no sabe qué hacer con la Trinidad. Su Dios es solo el exigido por la moral, pero además por una moral secular, una ética mundial, como la llamó en un célebre libro Hans King, es decir, aceptable por todos, para lo cual evidentemente es importante que no contenga ningún elemento revelado. Los nuevos gnósticos no están por eso muy lejos de aquellos de los primeros tiempos que acusaban a San Pablo y a San Juan de ser ellos los inventores de la encarnación del Verbo y de la redención. Y por la misma razón, ataca todo cuanto tiene sabor a sacerdocio y sacrificio. Tiene alergia al ministerio ordenado. Ataca las cartas pastorales de San Pablo negando que las haya escrito el apóstol porque evidentemente hablan de ministerios que no gustan y que para ellos no puede ser que ya en los primeros siglos, los primeros años del cristianismo esta doctrina estuviera tan clara. Por eso consideran que son en realidad inventos tardíos de varios siglos posteriores. Esta gnosis liberal es la más difundida. Desde hace unos 10 años ha vuelto a cobrar vigor en el mundo católico. Se presume de muy científica, pero en realidad destruye la religión, porque un autor decía, en los límites de la sola razón no existe religión en el sentido cristiano del término. El hombre se contenta de una miserable autosatisfacción a la medida de su anorexia espiritual. La segunda reducción es la de la fe en los límites de la subjetividad. Al gnóstico solo le importa lo que lo afecta subjetivamente. Aquí hay mucho del protestantismo de los primeros tiempos, porque es bien sabido que la Reforma protestante se preocupó más del Dios que me salva, Dios para mí, que del Dios en sí mismo. Dios en sí mismo pasó a un segundo plano, no se negó, pero a un segundo plano. Lo importante es Dios en cuanto a mí me afecta. En consecuencia, el acto central del creyente no va a ser ya una vida de fe auténticamente teologal, con una fe objetiva, con un contenido de fe, sino la reducción de la fe a mera confianza. La vida espiritual se reduce a economía de la salvación, es decir, a sentirse salvado. Y esto es antropocentrismo y subjetivismo. Un ejemplo de este modo de pensar lo vemos en el principal teólogo que tuvo Lutero, su amigo Felipe Melanchthon, quien decía, Cristo tiene dos naturalezas, pero eso, ¿qué me interesa? En cambio, que Él haya derramado su amor para hacerse mi Salvador y mi Redentor, en eso encuentro mi consolación y mi bien. Se ha producido pues un deslizamiento de la fe, y ese deslizamiento, ¿no?, de la fe hacia la fe subjetiva continuará. Y la gnosis lo llevará adelante y el progresismo irá sacando todas las consecuencias. Ese deslizamiento se dará, incluso si lo seguimos hasta nuestro tiempo, se dará en 4 etapas distintas. Primero se redujo la teología a cristología, o sea, del misterio de Dios solo pasó a importar lo que tenía que ver con Jesucristo. Dios en sí, la Trinidad, el Padre, el Verbo eterno, el Espíritu Santo pasaron a segundo plano. Luego,
La cristología se redujo a soteriología, o sea, del misterio de Cristo solo pasó a interesar la doctrina salvífica, el Dios para mí, como acabamos de decir. Luego la soteriología dejó paso a la antropología, y esto tiene sentido. Si de Dios solo me interesa lo que me afecta a mí, es decir, lo que me interesa es el mí, es decir, yo, el hombre. Rahner centró toda la teología en la antropología. Y finalmente, la antropología dio paso al humanismo ateo, porque si el hombre no está fundado en Dios, está fundado en sí mismo. Por eso, de Lubac escribió un libro muy interesante que tituló El drama del humanismo ateo. Para un pensamiento al que solo le interesa lo subjetivo, la Iglesia, me refiero a la Iglesia en su gran tradición patrística, teológica, magisterial, con su cuerpo magnífico de doctrina, tiene que ser vista necesariamente como un enemigo implacable, por ser una suerte de baluarte de la objetividad o de la antisubjetividad, en el sentido de que hace girar todo en torno a realidades que están fuera del hombre, aunque afectan al hombre, pero que están fuera del hombre. Por eso deberá combatirla o bien alterarla, que sería lo ideal y que es lo que hace la gnosis. Esto lo reconoció expresamente ese gnóstico, como lo llamó, lo cité en la cita de Juan Pablo II, Hegel. El gnóstico que fue Hegel. En su Enciclopedia de la Ciencia Filosófica, número 552, que voy a leer algunos pasajes en la edición publicada en Madrid en 2005, están en la página 574, él describe la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo, diciendo que el catolicismo gira en torno a tres realidades que se resisten al subjetivismo total que propone él. En cambio, el protestantismo no le hace esa oposición. La primera de esas tres realidades es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Dice Hegel textualmente, Dios se presenta para los católicos, ¿no?, a la adoración religiosa como cosa exterior, mientras que en la Iglesia luterana, por el contrario, la hostia tan solo se consagra y eleva a Dios presente en el goce, es decir, cuando se anula su exterioridad, y en la fe, es decir, en el espíritu cierto de sí y al mismo tiempo libre. Para el católico, entonces, Dios se coloca fuera de los fieles, dirá Lutero, como un objeto diverso de sus conciencias. Vuelvo a citarlo textualmente. Desde aquella primera y suprema relación de exterioridad, o sea, el tema de la fe en la Eucaristía es la suprema realidad exterior, dirá Lutero, la más complicada entonces, por lo tanto, para su tesis gnóstica del subjetivismo absoluto, ¿no? Desde aquella primera y suprema relación de exterioridad fluyen todas las demás relaciones externas y por tanto no libres, no espirituales y supersticiosas. Al no ser subjetivas son entonces no libres, no espirituales y supersticiosas. Primero la Eucaristía. ¿Cuál es la segunda? La segunda es el sacerdocio ordenado, porque pretende guiar las mentes de los fieles desde afuera. Dice literalmente Hegel, de la fe en la Eucaristía se sigue la existencia de un estamento, los laicos, que recibe de otro estamento, el sacerdocio, y desde fuera el saber de la verdad divina, así como la dirección de la voluntad y de la conciencia. Es lo que hace el sacerdocio, guiando con la catequesis, la enseñanza, la doctrina, guiando con la autoridad jerárquica, santificando a través de los sacramentos al resto de los fieles, ¿no? Y eso entonces es un problema de exterioridad. Y la tercera realidad exterior es la vida religiosa consagrada. Este segundo estamento, el sacerdocio, sigue diciendo Hegel, a su vez tampoco alcanza la posesión del conocimiento de la verdad divina de una manera puramente espiritual, sino que para lograrlo precisa esencialmente de una consagración externa. Es decir, la vida religiosa presenta un ideal que no es connatural al hombre y que lo coloca fuera de la sociedad. Por eso necesita, evidentemente, la ayuda de Dios. Y concluye Hegel de esta manera. Todo esto somete al espíritu a un ser externo, con lo cual se desconoce y se pervierte su concepto, que solo se da en lo más íntimo, y se corrompen en su raíz derecho y justicia, eticidad y conciencia moral, responsabilidad y obligación. El catolicismo es por eso para Hegel y para el gnosticismo en general, recuerdo una vez más, ¿no?, que Juan Pablo II puso de ejemplo a Hegel como representante del gnosticismo moderno. Digo entonces, para todo esto, el catolicismo será una religión alienante y la fe en la Eucaristía,
El sacerdocio y la vida religiosa están en el origen de ese error. Por eso el combate que le dirigen, pero no solamente Hegel. Miremos qué es lo que se combate en nuestros días por parte del progresismo. La presencia eucarística de Cristo y el sacrificio, la misa. El sacerdocio ministerial, entre otras cosas, por ejemplo, queriéndolo equiparar el sacerdocio, un sacerdocio de mujeres, al sacerdocio ministerial, o equiparando sacerdocio ministerial y sacerdocio común de los fieles. Y luego la vida consagrada. Este subjetivismo, o sea, ser uno mismo, la norma última de fe y de moral, ha calado hondo en nuestros días en el campo católico. El relativismo, que es el gran mal de nuestro tiempo, es eso, es subjetivismo puro, es reducción de todo valor moral al determinado por la conciencia individual, conciencia creadora, ¿no? Y que es subjetivismo, podríamos decirlo así, del duro. Y derivadamente, aunque solo lo menciono y no entro en detalle por razón de tiempo, también hay una reducción subjetivista en otros fenómenos, por ejemplo en todas aquellas espiritualidades que confunden espíritu, vida espiritual, oración, experiencia espiritual con experiencias afectivas, sensibles, meramente emotivas y sentimentales, no dejando espacio para una espiritualidad seria ni para la doctrina de las purificaciones de los autores espirituales, las noches oscuras de San Juan de la Cruz, las tinieblas de Madre Teresa de Calcuta, etc. Esto a menudo deja de ser espiritualidad para convertirse en psicología, deja de ser conversión para convertirse en terapia, deja de ser santidad para convertirse solamente en conmoción sensible. Para Hegel, una comprensión del catolicismo de este tipo, como acabo de mencionar, no sería una amenaza para su doctrina gnóstica porque estaría suficientemente encerrada en la subjetividad de la persona como para poder operar el gnosticismo en ella una alteración de la fe. La tercera reducción es la que encierra la fe en los límites de lo existencial. Con esta expresión, Manarange caracterizaba la obra de los teólogos que, dominados por un gran complejo de inferioridad frente al racionalismo y al cientificismo moderno, se avergonzaban de presentar una religión apoyada en el misterio, el milagro y lo sobrenatural. Esto, pensaban, no es presentable para el mundo moderno, jamás lo aceptaría. Por eso, para salvar todavía un lugarcito para el cristianismo en este mundo moderno, hay que despojar el dogma cristiano de todo cuanto pueda oler a sobrenatural, de todo lo que no entre en los parámetros de lo aceptable por la ciencia moderna. Uno de los adalides de este tentativo fue, en el campo protestante, Rudolf Bultmann, con una influencia enorme en el mundo católico. Su intento fue quitar del cristianismo y de sus fuentes todo lo que no pueda ser aceptado por una mentalidad científica. Bultmann se abocó, pues, a la tarea, como han dicho algunos, de desplumar el Cristo histórico, es decir, el que nos presentan los evangelios para encontrar algo raro, ahí un resumencito, una síntesis, que es lo que llamaron el Cristo de la fe. Y para esto insistió en que lo único que importa es el mensaje que Jesús nos ha traído, no tanto el hecho real e histórico de Jesús. Introdujo así una fractura entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe. Del Cristo histórico, real, en realidad, dice él, sabemos poco y nada. Quizá que murió en una cruz, pero nada más. Todo lo demás que nos cuentan los evangelios es mito, es una proyección, una forma mitológica de describirnos algo que es el mensaje de Jesús. Pero no importa el hecho de prescindir de todo esto, porque en realidad lo que importa es el Cristo que nos hemos fabricado con nuestra fe. Para eso, para muchos, Jesucristo no sería más que el producto de la fe de sus discípulos. Ahora bien, si este Jesús es el fruto de una fe ciega, de un sentimiento religioso que se proyecta en un Dios fabricado por mi mente y mis afectos, entonces, en realidad, mi fe es algo vacío, es pura vanidad. Como ya lo advirtió San Pablo, por eso dijo, si Cristo no ha resucitado, y eso es un hecho histórico, nuestra fe es vana y somos los más desgraciados de los hombres. Nos sorprende ahora el fenómeno de apostasía que ha carcomido las iglesias cristianas, primero protestantes y actualmente la misma iglesia católica, que piensa aceptando estos parámetros. Lo que hicieron Bultmann
y todos los protestantes y católicos que lo siguieron, que llegaron a ser en su momento la mayoría de los teólogos y exégetas, fue reducir el cristianismo a un mero mensaje sin cuerpo, sin soporte real, histórico y concreto. Esta tarea de cortar y desencarnar lo sobrenatural de la fe cristiana fue llamada por ellos desmitificación, que es no una simple limpieza, sino la desencarnación de Cristo. Este abandono de la realidad creada, ha dicho algún autor, ha sido una de las causas de la New Age, es decir, de la penetración de la New Age en el cristianismo, del cristianismo New Age. Hoy en día, Bullmann, hay que decirlo, ha perdido parte de su prestigio, pero aun cuando ya no se lo siga a pie juntillas, hacen falta muchos tractores para sacar a la exégesis del Guadal donde está hundida. De sus intentos, muchos cristianos de hecho han heredado hoy en día una serie de convencimientos. Por ejemplo, están convencidos que el Nuevo Testamento fue inventado por la comunidad primitiva, aunque no tengamos ningún testimonio de ellos. Este sí que es un acto de fe que todo racionalista hace. Y también que los autores sagrados, es decir, esa mencionada comunidad primitiva, redactó nuestros escritos sagrados, nuestro Nuevo Testamento, haciendo una obra de collages y cortando y pegando tradiciones a veces incoherentes entre sí. Lo más llamativo de todo, digámoslo de paso, es que este movimiento racionalista ha creado una de las fantasías más sorprendentes de creer. Ellos que quieren purificar y hacer racional y científica la fe, nos exigen un acto de fe que verdaderamente es fantasmagórico, ¿no? Y que la mayoría de los necios se tragan sin chistar. Y es esta es la invención que han hecho. Nadie nos puede explicar cómo el cristianismo, que es el movimiento más grande de la historia, el más influyente, el espíritu que ha determinado los 20 últimos siglos, nadie puede explicarnos, cómo ha sido inventado por una comunidad primitiva de la que no tenemos ni la menor idea de qué es o cómo obraba. Porque ni Bullmann ni ninguno de sus seguidores protestantes o católicos nos han dado datos precisos de este portento único en la historia, más eficaz que todos los filósofos juntos, inventor de algo que no han podido destruir ninguna de las ideologías de la historia, ningún político, ninguna revolución, ningún tsunami espiritual. Estos comunitarios primitivos inventaron dogmas, lograron que medio mundo les creyera y de ellos mismos no sabemos sino que estaría compuesto por unos cuantos pescadores galileos, algunas prostitutas convertidas, algún que otro fabricante de carpas y por supuesto sí, media docena de hombres más o menos cultos. Es una pena que Bullmann, habiendo desmitologizado con éxito toda la Biblia, no haya reparado en que ha creado el mito más notable de la historia, el de la todopoderosa comunidad primitiva. La cuarta reducción encierra la fe en los límites culturales e históricos. En concreto, consiste en restar toda importancia y valor tanto al comienzo como al final de la historia, tal cual se nos relata en la Biblia y el Catecismo y los documentos de la Iglesia, que pasan a ser consideradas leyendas piadosas, centrando toda la atención entonces en la historia y en la cultura actual. De este modo, la fe queda encerrada en la inmanencia histórica y cultural de este momento que estamos viviendo. Ante todo, para esto disuelve lo que podemos llamar la protología, es decir, la teología sobre la creación y sobre el comienzo del mundo y del hombre. El gnosticismo cristiano ha aceptado sin chistar como dogmas descontados todas las hipótesis evolucionistas, olvidándose qué quiere decir en ciencia hipótesis, porque son eso, hipótesis. Como consecuencia, considera sin ninguna importancia como puro cuento todo lo que tenga que ver con los relatos del Génesis y la posibilidad de una teoría creacionista del hombre. Todo eso es interpretado ya como si estuviese probado en clave evolutiva y poligenista. Se minimizan en consecuencia las dificultades que surgen de estos postulados para entender y mantener dogmas claves en nuestra fe como el pecado original y la redención universal. Según la mayoría de estos autores, la teología contemporánea ha mostrado que es innecesario plantearse el valor de los relatos bíblicos y las afirmaciones de la tradición teológica y del magisterio, en particular, por ejemplo, el Concilio XVI de Cartago,
el Segundo Concilio de Orange, el Concilio de Trento, que tienen estos temas como temas centrales. Pues para ellos basta compartir de la reflexión sobre Cristo. La cristología, dicen, se basta a sí misma para explicar tanto el pecado original como el origen del hombre. Y no es tan así. Hay algo de eso, evidentemente, pero no es tan así. Como botón de muestra, simplemente cito a un autor que en su tiempo fue muy importante, el padre Martelet, quien sostenía que el pecado de Adán, decía él, es el pecado inaugural de una serie que después seguirá, pero sin que pueda hablarse de causalidad de ese primer pecado respecto de los otros. Esto es negar el pecado original. Y esto no es poca cosa. Es central en nuestra fe, ¿no? Entre otras cosas, cae toda la cristología. Por otra parte, también se disuelve el interés en la escatología, o sea, por la segunda venida de Cristo, por el juicio, por la salvación del alma. ¿O acaso alguno de ustedes ha escuchado en los últimos tiempos predicar de estos temas a alguno de nuestros pastores? Yo conozco incluso lo contrario, es decir, sacerdotes que han sido silenciados y castigados por sus respectivos pastores por haber hablado de algunos de estos temas que asustan innecesariamente a los feligreses. Si nos tomamos el trabajo de mirar las nuevas síntesis dogmáticas que se van publicando, veremos que la reflexión sobre el cielo y el infierno, a pesar de que es un tema bien desarrollado en el Catecismo de la Iglesia Católica, no tienen lugar en la mayoría de ellas o en muchas de ellas. Por eso, en lugar de la esperanza cristiana, empiezan a aparecer en el pensamiento de los cristianos la esperanza en utopías intraterrenas, como hizo en su momento el marxismo con la búsqueda de un paraíso en este mundo, lo está haciendo más matizadamente lo que parece estar hoy en boga, que es la preocupación por la cuestión ecológica, es decir, la salvación no del hombre, no del alma, sino del planeta, o el problema del calentamiento global. Yo no niego la importancia de estas cosas, pero digo que no pueden ser la misión principal de la Iglesia. Me parece muy bien que, si fuese posible, salvemos al hurón patinegro y al rinoceronte de Sumatra, que están amenazados de extinción, pero creo que es infinitamente más importante que eso, y es el encargo que nos dejó nuestro Señor, las almas de los hombres o incluso las vidas de los niños por nacer. Alguien nos ha dado vuelta la tortilla y además de eso se robó el sartén. Y precisamente por este deslizamiento gnóstico se ha abierto la puerta, por reacción, a otras tentaciones no menos gnósticas, ¿no? Por ejemplo, las infinitas creencias falsas que ofrecen hoy en día saciar el hambre de vida eterna que sigue afectando a todo hombre. Por eso tenemos ahora toda una escatología adulterada por el espiritismo, el reencarnacionismo, la búsqueda pseudocientífica de la vida después de la vida, etc. Muchos ya no creen que Cristo vuelva a juzgarnos, pero creen en cambio que puede volver su tatarabuelo reencarnado en un perro chihuahua o en un gato de Angora. Y finalmente se rechaza el Antiguo Testamento por ser judaísmo, poniéndose en cambio el énfasis en las raíces locales, es decir, el indigenismo. Una gran conquista del gnosticismo ha sido conseguir que se haga más teología de las culturas indígenas que de la revelación bíblica. Encontramos mucho de este temporalismo y culturalismo en los autores de la teología de la liberación y en el cristianismo guerrillero de la década de los 90. La quinta reducción es la gnosis de la secularización, reducir todo, ¿no?, a secularización. Sus principales tesis son las siguientes: que la sociedad, en primer lugar, se ha vuelto secular. Los más leídos recordarán el libro que fue muy famoso en su momento de Harvey Cox, de Secular City, la ciudad secular. Si el mundo se ha secularizado, sostenía él, nada religioso debe entrar en su funcionamiento. Y sobre todo el magisterio eclesial no debe intervenir públicamente ni para condenar ni para criticar la ética que cada grupo se da a sí mismo. Se verifica así un curioso entrecruzarse. Más el mundo se seculariza, más se hace divino y cristiano para estos autores. Por ejemplo, el padre Edward Schillebeck ha llegado a decir en su momento, ya falleció hace bastantes años, ¿no?, pero llegó a decir en su momento que el mundo es la expresión objetiva de la vida de la gracia. Y Rahner dijo algo muy parecido, que el mundo es un cristianismo implícito. Otra tesis secularista es que la fe cristiana debe secularizarse.
O sea, ya no debe tratar de ir al mundo, ¿no?, sino de permanecer en el mundo. No debe ir porque si yo tengo que ir es porque soy distinto del lugar donde voy. Si me identifico, a lo sumo lo que tendré que hacer es o separarme o identificarme. Aquí justamente es permanecer en el mundo. La fe debe limitarse al horizontalismo. A raíz de esta gnosis, al menos en Europa occidental, el catolicismo y el cristianismo en general ha llegado a ser la religión que más se avergüenza de su propia especificidad, la más incierta sobre su propia identidad, la más laxista sobre su confesión, la más tímida en su apostolado. Marcel Gauchet, en su libro El desencanto del mundo, publicado en 1985 por Gallimard, ve en el cristianismo, palabras suyas, la religión de la salida de la religión. Es decir, la religión que por sí sola se suprime o se diluye, una especie de gusto por el suicidio. La sexta reducción es la de la fe en los límites de la antropología. Esta gnosis es más sutil, pero también más difusa, y la que sobrevive en las mentes y en los comportamientos pastorales de muchos de nuestros contemporáneos. La autoría de esta gnosis se debe sobre todo a Karl Rahner. Y yo podría reducir sus puntos principales en lo siguiente. Primero, redujo el misterio divino a economía de la salvación. Rahner sostuvo que la Trinidad inmanente es la Trinidad económica y viceversa. ¿Qué significa esto? Que Dios se reduce para Rahner a lo que ha devenido para nosotros o a lo que ha obrado en nosotros, haciendo de la obra de la salvación una operación divina vital, tan vital como la generación eterna del Verbo. Como si salvándonos a nosotros, Dios se salvase a sí mismo. ¿De qué? De la abstracción, del egoísmo. Esto es antropología. El hombre condiciona a Dios procurándole la buena conciencia de existir sin remordimientos. Como es lógico, este modo de pensar da la impresión de entender la misma cristología como una consumación de la antropología. Nada de extrañar si por otra parte postulan entonces la necesidad de considerar una persona humana en Cristo, como dicen algunos teólogos. Cito solo uno de ellos y de mucho prestigio, Legario González de Cardedal. Dice, al pensar que Cristo no es una persona humana, se está diciendo que le falta lo esencial, lo que de verdad constituye al hombre en cuanto tal. Queda en consecuencia Cristo equiparado a un fantasma, ángel o mediador perteneciente a otro mundo. Por lo tanto, entonces, para salvarlo de esa presentación fantasmagórica, hay que entender que Cristo, además de la persona divina, tuvo una persona humana. Por otra parte, el hombre pasa a ser ahora necesario para Dios con esta cosmovisión. Cuando Dios quiere ser no Dios, aparece el hombre, solo así nada más, dice Rahner con ese lenguaje que lo entendía nada más que él. Pero esto es Hegel puro. Esto se agudiza en frases muy ambiguas como esta otra. Dios está exactamente allí donde estamos nosotros y solo allí podemos encontrarlo. Rahner olvida que la manifestación divina revela el amor de Dios, pero no lo crea. Si bien Dios se hace, es decir, se hace carne, se hace redención, no por eso deja de permanecer en sí mismo inmutable. Yo soy Dios y no muto, no cambio, dice el Señor en la Sagrada Escritura. Más aún para Rahner, cuando el hombre empeñándose totalmente realiza un acto positivamente moral, practica un acto ya sobrenatural, aunque sin referirse explícitamente al objeto de la revelación. Es por eso, dice él, un cristiano anónimo, aunque al mismo tiempo esté negando a Cristo y esté negando a Dios. Ciertamente, dice él, puede y debería buscar a Cristo para acceder a una fase superior del desarrollo de este cristianismo. Pero en caso de aceptar la fe cristiana, esta no sería otra cosa que la expresión conceptual de aquello que el hombre ya ha realizado en la profundidad de su ser espiritual. O sea, si el pagano que se convierte a Cristo no ha hecho nada más que explicitar algo que ya poseía. La pregunta lógica entonces es, si aceptar a Cristo no es más que expresar exteriormente lo que ya está realizado en lo más profundo del espíritu, ¿para qué dar ese paso que por otra parte es costoso y sacrificado? Por eso, gracias a Rahner,
Los misioneros han preguntado durante los últimos 30 años o 40 años qué sentido tiene la misión. Y lógicamente se han vuelto a casa o se han quedado en la misión, pero sin todavía ya o sin ya más verdaderamente misionar, haciendo tarea meramente humana. La misión ha entrado en agonía por culpa de un teólogo de escritorio. Tenía mucha razón von Balthasar cuando decía que esta teoría convierte el cristianismo en un ateísmo anónimo. El cristianismo no añade nada al hombre en cuanto tal en la teoría de Rahner. No hay ninguna novedad cristiana. Hoy en día podríamos discutir qué tan anónimo es este ateísmo de muchos cristianos. Y la última reducción es la de la fe y la moral evangélica en pura moralina. Esta es quizá la que hoy más nos ahoga. El cristianismo se ha vuelto pura moralina, sin una ley moral específica, sin obligaciones, sin pecado, sin necesidad de conversión. La ley moral y la doctrina sacramental son puestas en tela de juicio o incluso explícitamente negadas. Se acepta por eso la anticoncepción, el divorcio, la homosexualidad, la fecundación in vitro, la masturbación, etcétera, etcétera. No hace falta revolver muchos papeles para dar nombres de moralistas que defiendan estos y otros extravíos peores. Marciano Vidal, Bernard Herring, Libanio, Francis Beckley, podríamos hacer una lista alucinante. Cito algunos ejemplos un poquito más modernos. El primero, a raíz de la notificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el libro de Sor Margaret Farley, que se llamaba Solo Amor, un marco para la ética sexual cristiana, en el cual la autora religiosa de las Hermanas de la Misericordia consideraba justificados o al menos justificables la masturbación, los actos homosexuales, las uniones homosexuales, la indisolubilidad del matrimonio, el divorcio seguido de nuevas nupcias, etc. Ahí tienen una buena colección de todo lo que dije antes. O más todavía cercano a nosotros, de hace muy poquito tiempo, el cardenal Jean-Claude Ollerich, arzobispo de Luxemburgo, actualmente presidente de la Conferencia Episcopal Europea, relator nombrado del Sínodo sobre la sinodalidad. Él ha declarado recientemente que la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad no era correcta y que debía cambiarse, dado que no se fundamenta en una ciencia que se fundamentaba en una ciencia obsoleta. Y también declaró que no tendría nada en contra de la ordenación de diaconisas. Por su parte, Monseñor Betzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y principal promotor del Sínodo Alemán junto al cardenal Marx, en una entrevista del 4 de marzo del 2022, afirmó que las relaciones entre personas del mismo sexo eran permisibles y no constituían un pecado, y que el catecismo debía modificarse parcialmente para reflejarlo. Cito estos testimonios porque han sido tan graves que cardenales como el cardenal Pell, el cardenal Müller y otros más han pedido al dicasterio de la doctrina de la fe que los reprenda por estos gravísimos errores y por el escándalo que implica para los fieles, hasta ahora sin ninguna respuesta que yo sepa. ¿En qué religión estamos? Los problemas morales, es decir, los pecados contra las costumbres, también tienen sus raíces en la crisis de fe. Hace unos años, Benedicto XVI reconoció ante los obispos irlandeses que la crisis de fe era la que había desembocado en las conductas sexuales escandalosas que asolaron la Iglesia de Irlanda durante los últimos 40 años. Se entiende que por todas estas razones el hombre está dispensado del criterio del martirio, que es la prueba decisiva de la fe. Si no hay ninguna obligación moral, si cualquier comportamiento es lícito, e incluso entonces el negar a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué él puede hacer lo que se le dé la gana con su vecina y yo tengo que morir mártir confesando a Jesucristo? ¿No? Porque un cristiano sin leyes, un cristianismo sin leyes morales gravemente obligatorias, en ese ningún acto moral, ¿no? Ni amar a la mujer ilegítima, ni compartir el lecho con una persona del propio sexo, ni quitarle la vida al inocente o al socialmente inútil, ni robarle el pudor al niño incauto, ninguno de esos elementos se vuelve obstáculo para profesar la fe. Todo eso puede ser compatible, ¿no?, con una fe que se practica en el género de las meras intenciones. Y si las cosas están así, ¿para qué morir por Cristo
si cualquier otra muerte o modo de vida tiene el mismo valor. Sin embargo, con esto tocamos un punto particularmente urticante para la tradición cristiana, pues según San Ireneo, a quien citamos al comienzo de esta conferencia, el sello supremo de la gnosis anticristiana es el rechazo de la confesión de la fe frente al odium fidei. En otras palabras, el volver inútil el martirio. Y en esta nueva moralina, como dije antes, el martirio no tiene ningún sentido. Es decir, tiene esta doctrina, la rúbrica, según San Ireneo, la rúbrica inconfundible del gnosticismo. En conclusión, la fe está hoy gravísimamente amenazada. Lo estuvo también en muchos otros momentos de la historia y el Espíritu Santo tiene recursos inagotables para sacarnos de ella, ¿no? Pero hay que reconocer que los años inmediatamente posteriores al Concilio Vaticano II fueron muy virulentos. Durante el largo pontificado de Juan Pablo II, después la situación pareció serenarse un poco, pero en nuestros días hemos vuelto a un predominio de la gnosis en la enseñanza teológica, en la predicación pastoral y en muchos otros ejercicios propios, la cual, sin embargo, ¿no?, se caracteriza al mismo tiempo por una notable mediocridad. La única diferencia quizá con los enfrentamientos contra el gnosticismo en el pasado es que en este momento, del lado gnóstico, nosotros no tenemos grandes personalidades, ¿no? No tenemos grandes personalidades. Pero, como en diversos momentos de la historia eclesiástica, el veneno gnóstico circula por las venas de muchos católicos que son completamente ignorantes del problema. Y en particular por las de muchos teólogos y sacerdotes y candidatos al sacerdocio. Hay sacerdotes gnósticos, teólogos gnósticos, obispos gnósticos, es decir, sacerdotes, teólogos y obispos que afirman una, varias o muchas de las tesis que hemos señalado más arriba como deleterias de la fe o directamente contrarias a ella. Esta crisis no la resolvemos, sino con una muy profunda conversión a Cristo, con un gran amor a la fe en su más radical pureza y con la disposición al martirio, testimonio supremo de la fe. Hoy vale tanto o más que en su tiempo aquello que dijo San Ignacio de Antioquía, camino al martirio, en los primeros años del siglo II. Es necesario no solo llamarse cristianos, sino serlo en realidad. Y añadía, como si hablara de nuestros tiempos: las cosas están tocando a su término y se nos proponen juntamente dos cosas, la muerte y la vida. Cada uno irá a su propio lugar. Es como si se tratara de dos monedas, una de Dios y otra del mundo, que llevan cada una grabado su propio cuño. Los incrédulos, los que han envilecido su fe, podríamos decir, el de este mundo, y los que han permanecido fieles por la caridad, el cuño de Dios Padre, grabado por Jesucristo. Y si no estamos dispuestos a morir por Él, para imitar su pasión, tampoco tendremos su vida en nosotros, decía este gran testigo de la fe. Y hace falta también, además de esto, un exacto conocimiento de los errores, porque ese San Ireneo, a quien ya hemos citado, decía en su obra Contra las herejías: el que quiera convertir a los gnósticos debe conocer exactamente sus doctrinas. Es imposible curar a los enfermos si se ignora el mal que sufren. El problema en nuestro tiempo debe ser contrarrestado entonces por una teología sólida, fuertemente anclada en el magisterio seguro de la Iglesia, el de siempre, el de todos los siglos, aunque como están las cosas nos podríamos contentar con que cada cristiano al menos sepa bien su catecismo y lo viva de corazón. Y no nos referimos solamente al catecismo de la Iglesia Católica compuesta bajo Juan Pablo II, ni siquiera al compendio elaborado por Benedicto XVI, lo que sería ya pedir realmente excelencias, sino como mínimo la vieja síntesis de las 93 preguntas con que nos prepararon hace ya tanto tiempo para la primera comunión. Que Dios nos encuentre a todos firmes en la fe y activos en la caridad.